la epístola a Tito. Es una carta pastoral, así como la carta de Timoteo. Mira bien, la carta de Timoteo, primera y segunda, es una carta pastoral. El apóstol Pablo estuvo en esa carta instruyendo a un líder, a un siervo, para que él continuara el liderazgo, el pastorado, porque ya Pablo partía. Pero esta epístola de Tito, que también es una semejante a la de Timoteo, es una carta pastoral de Pablo a su discípulo Tito, encargándole organizar y liderar la iglesia en un pueblo, en una ciudad llamada Creta. Acuérdense que a Timoteo lo estaba incluyendo para que se quedara en Éfeso, pero acá vamos a Creta. Creta, no se olviden. ¿A dónde iba el hermano a encargarse la obra del apóstol Tito? ¿A dónde? En Creta. Amén. Creta es una isla con reputación de, amados hermanos, de mentirosa. Es una isla, hermano, con una reputación mentirosa. Y también, mis hermanos, enfatizando la necesidad de líderes piadosos y una conducta cristiana que refleja la gracia de Dios, hermanos, combinando doctrina con vida práctica para refutar falsos maestros y restablecer una iglesia madura. Entonces, sí, hermanos amados, el apóstol Pablo está tratando con Tito, porque Tito va a quedarse en un lugar donde la cosa no es buena, es cosa seria. Sí, es cosa seria. Entonces, vaya tomando un poquito para la atención. Pues la epístola de Tito sigue a la primera de Timoteo en orden de composición. Después de escribir la epístola últimamente mencionada, Pablo navegó con Tito a Creta, donde le dejó para que pusiese en orden a las iglesias desordenadas que estaban allá. Tito era un pagano de nacimiento. Cuando hablamos pagano, decir que él era judío. Tito no era judío, era pagano. Veamos ahora sobre este puntito de que era pagano. Vayamos viendo Gálatas 2:3, a ver qué nos dice ahí. Busquemos. Vamos a buscar sobre hermanos, sobre este dato, que estoy hablando ahorita que Tito era, hermanos, pagano. Y yo ya más o menos le dije que pagano era alguien que no era judío. Pero miremos en Gálatas. Ayúdenme a Gálatas capítulo 2, verso 3, a ver si lo tiene de lectura para ver cómo habla ahí sobre este personaje. 2, ¿no es cierto? Como dice el verso 3. No encuentra. Gálatas capítulo 2, verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, si bien era judío, que era griego, era judío, pues era pagano, fue obligado a circuncidarse. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, hermanos, fue obligado a circuncidarse. Entonces mire bien, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Miren, o sea, ahí está dando a entender que Tito era pagano, ¿no es cierto? Cuando decimos para que pusiese en orden las iglesias desordenadas, Tito, pagano de nacimiento, era probablemente uno de los convertidos del apóstol Pablo. Vean, era uno de los convertidos del apóstol Pablo. Eso lo encuentra usted en Tito
1:4, busca para ver si de verdad lo que estoy diciendo que era uno de los convertidos, el que se convirtió con el apóstol Pablo. Capítulo 1, el verso 4. A Tito, dice el verso 4, del 1 de Tito y el verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracias y misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe. Siempre se llama hijo a alguien que se convierte, hermanos, con una persona. Se lo considera hijo, así se considera en el reino inglés. Mayormente no dice, es mi hijo. O sea, porque lo ganó para Cristo, o sea, hizo la oración de fe de él, por él, prácticamente es un hijo. ¿Sí? Amén, hermano. Así que por todos los que de un día para que se tenga Cristo, hermano, prácticamente yo considero como hijo. Por eso ella no aguantaba, los hijos aguantan ahí. Otros que vienen así, hermano, que se los adoptan, aguantan mucho. A su nombre, gloria. ¿Sí? Entonces, hermana María no acepta Cristo cuando ella es cristiana, ya ha perdonado muchos años, y un día pues ella le volcán, así bien porque anduvo por el mal, pero lo apartaba y no lo conocimos, pero ya bien aceptaba por Jesús. Pero no era casado, que se casaron con el esposo. Eso sí, que se casaron. Y si no se puede, no se bautizaron. Gloria a Dios. Entonces, mire bien. Estamos viendo cosas que prácticamente se lo ganó el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Estuvo presente con el apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén, porque el apóstol Pablo, hermano, lo llevaba con él donde quiera iba. Los discípulos verdaderos caminan con su hermano, con su pastor. Bien, vamos a ver. Bueno, dejémosla ahí. Solamente sabemos que con Hechos 15 está. Donde a pesar de la insistencia de los judaizantes, Pablo rehusó circuncidar. Ya está el versículo 3 que leímos, del capítulo 2. Ellos querían escuche bien, ellos querían, ¿qué pasó? Ellos querían, hermanos, escuche bien, ellos querían, los judaizantes, que son hermanos legalistas, ellos querían que Tito, como era el más amado pagano, ellos querían que los circunciden. Pero el apóstol Pablo no podía obedecer eso a ellos porque eso no es de la gracia. Él no podía por qué obedecer a ellos porque ellos son judaizantes. Los judaizantes quieren que todos los cristianos se circunciden para que sean salvos. El apóstol Pablo sabe bien, porque es un siervo de Dios, que para ser salvo no necesita circuncidar. Eso es la ley de Moisés. Solo necesita tener aquello en su corazón y es salvo. Por eso el apóstol Pablo no lo circuncida. No se somete, no obedece, y por eso es lo que leímos acá, hermanos, en el pasaje que estamos leyendo, donde dice, estamos en Tito, ¿no? Donde creo que habíamos visto sobre ¿qué capítulo era? Entonces, mire, el apóstol Pablo tenía gran confianza en él y le confiaba misiones importantes. Le confiaba misiones importantes a Tito. Según de Corintios 7:6 podemos ver una misión, vamos a ver, 1 Corintios, más 7:6, estamos conociendo un poquito sobre la vida de Tito con respecto al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, 1 Corintios, vea el capítulo 7 y veamos esta información, ¿ya? 7, vea el verso 6. Decide también, mire, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiéramos más bien que todos
los hombres, mire bien, no, estoy mal, ¿qué segunda, hermano? ¿Dónde está usted? No me da, es que segunda, primera, yo dije segunda, primera, es segunda, eso que no me acuerdo, ya, pero ahí sí, ahora sí, ahí está, capítulo 2, ahí sí, es segunda, él no es Señor, pero 7, pero es segunda de Timoteo 7, ahí sí, verso 6, ahí está. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consuela con la venida a Tito, nos consuela con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llamado, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Se ve ahí, está el apóstol, ¿a dónde los llevó? Los llevó, hermanos, prácticamente llevó a Corinto del Señor. Gloria a Dios, ¿no? Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos ver ya, entonces, el apóstol Pablo dando a conocer a nosotros sobre la vida de Tito, así como vimos la vida de Timoteo, ¿no? Tito entonces es una epístola, hermano pastoral, gloria al Señor. Autor y destinatario de este libro, en sí sería, hermanos, el apóstol Pablo. Amén. Entonces Pablo escribe a Tito, su colaborador, dejándolo en Creta para establecer el orden eclesiástico. Ese es el punto importante. Pablo escribe a Tito, su colaborador, dejando en Creta para establecer el orden eclesiástico. ¿Sí ven? Pablo lo deja en Creta, le escribe ahora a él el libro, ¿sí? Para que el hermano organice todo el orden eclesiástico. O sea, cuando hablamos del orden eclesiástico, estamos hablando del orden en la iglesia, ya sea de diácono, ya sea de ancianos, de pastores, cómo deben, hermanos, conducir, cómo deben ser ellos, cómo debe ser su postura, todo eso es un orden eclesiástico. ¿Sí? Entonces, todo esto el apóstol Pablo, hermano, encomienda, hermano, a Tito, porque ya en Tito ya queda como obrero, ya Tito queda, hermanos, como siervo en Creta. ¿No? Creta, y ahora de este pueblo, ¿por qué se considera gente mentirosa a los de Creta? Vamos a ver más adelantito cuando contaremos de eso. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ya? Entonces, mire bien, autor y destinatario, Pablo escribe a Tito. Pablo escribe a Tito. O sea, el autor es Pablo y va destinado o escrito para Tito, colaborador, dejándolo en Creta para establecer el orden eclesiástico, ¿no es cierto? Entonces, contexto de los cretenses, dice, los cretenses eran conocidos por ser mentirosos y glotones, lo que hacía urgente un liderazgo fuerte y auténtico para contrastar las falsas enseñanzas. Entonces, mire bien, según la historia, se conoce, hermano, que los cretenses eran verdaderamente, hermano, considerados mentirosos, glotones en su naturaleza humana, y entonces cuando llegan a Cristo, trata sobre eso, porque cuando uno tiene ese tal vicio, y viene acá a la iglesia, eso va a tener en su dentro ya, y va siempre a querer vivir con eso. Entonces hay que formarlo, hay que doctrinarlo, que eso ya no, que le va a tener que, hermano, enseñar. Entonces los cretenses, hermanos, por ser mentirosos, nosotros los cristianos, en la iglesia, hermanos, cuando yo era Tito, de verdad eran gente mentirosa, cristianos mentirosos, no había de todo. Muy bien. Recuerden la foto, pero vamos a ver un poquito de esta cultura. La vida de los cretenses en la época del apóstol Pablo, siglo primero después de Cristo, se caracterizaba por una mezcla de influencias culturales, una mezcla.
hacer una mezcla, querían una cosa, también otra cosa, ya una economía muy basada a la agricultura y el comercio y una religiosidad diversa. Esa religiosidad, creían en un Dios o otro Dios, que se llama diversa. Entonces, la isla de Creta había sido parte del Imperio Romano desde el siglo 67 a.C. Ya eso ya era de Roma. Por lo que la población vivía bajo la administración romana, aunque conservaban tradiciones griegas antiguas. Las sociedades estaban divididas en clases aristócratas, comerciantes, campesinos y esclavos. ¿Ya? La religiosidad de ellos, la mayoría practicaba cultos paganos a dioses, a dioses como Zeus, Atenea, Apolos, con templos y ritos que incluían festivales y sacrificios. También había presencia de judíos en algunas ciudades, lo que facilitó la llegada del cristianismo allí. Porque cuando fue Pablo, fueron algunos judíos que le abrieron la puerta. No, entonces bien. Entonces viene esta partecita. Según la historia de los cretenses, según fuentes clásicas de la propia carta del apóstol Pablo a Tito, que fue enviada a organizar la comunidad cristiana en Creta, se conocían por ser personas astutas, habladoras y con costumbres que no siempre se ajustaban a los principios éticos que promovía el cristianismo. ¿Sí ven? Entonces, ese problema había ahí. Eran gente que estaban bien corrompidas en áreas de la vida. Entonces, cuando venían al Evangelio, ellos seguían con esas costumbres de ser pues habladores, contumaces, mentirosos. Eran así. Pero aquí en Cristo siempre el apóstol Pablo ha aclarado: somos nuevas criaturas. Amén. Y es lo que debe ser hasta ahora, mis hermanos. Es lo que debe ser hasta ahora. Por eso la gente del mundo viene a Cristo, allá baila cumbia, salsa y merengue. Si nosotros le continuamos aquí cumbia, salsa y merengue, esa gente nunca cambiaría, porque siempre su carne va a estar deleitándose en el ritmo y prácticamente no cambiaría. Entonces tenemos que siempre tener, hermanos, de verdad, una diferencia en todo. Lo de afuera, la persona de afuera tiene costumbre, adora ídolos, adora imágenes. Afuera la persona tiene vanidades, tiene una forma de vestirse, hermanos amados, para agradarle a los hombres, a las mujeres, los hombres de igual manera. Eso afuera. Entonces aquí tiene que ser diferente. Aquí tiene que ser diferente. Entender a esa persona que aquí al único que le agradamos es a Dios, es al Señor. Somos nuevas criaturas. Entonces aquí viene la enseñanza, aquí viene, hermanos amados, la enseñanza por la palabra y por cada persona que está en la iglesia, su forma de ser, su forma de vestir, la persona que viene a Cristo lo ve. Y a través de eso ya esa persona sigue formándose. Eso es la iglesia. Amén, mis hermanos. Muy bien, damos gracias a nuestro Dios y la vamos a dejar ahí. Continuamos. Próxima semana, tocando otro poco más sobre, hermanos amados, la epístola de Tito. Amén. Continuamos la otra semana tocando un poquito más sobre la epístola de Tito. Haciéndole preguntas también lo que hemos visto en este día. Gracias a mi Dios, Dios los bendiga. A los hermanos que por este medio de internet siguen muchas veces, hermanos, esta enseñanza.